Profesor, Dígame. una consulta. ¿Usted ha asistido o ha presenciado alguna sustentación de tesis en Telesub? En Telesub realmente no. En Venezuela sí vi unas cuantas, pero aquí en Telesub realmente no. Pero me supongo que son pocas las diferencias. Sí, sí, Tú, claro. Más que nada es la duda porque, a ver, para ver si, qué nos acerca más, ¿no? A nuestra realidad, ¿no? sí, aquí tienen, Profe, te quiero que me preguntan, ¿no? Eso para tener más o menos una idea. no es que repito lo mismo. Normalmente te van a preguntar lo que es la parte de las conclusiones, lo que es la parte de los resultados, lo que es la parte, de todas maneras eso está más adelante de lo que estoy explicando. Pero digamos que siempre hay algún profesor que tiene alguna pregunta o que se va por alguna cuestión de acuerdo a sus costumbres, a su experiencia y tal, y se enfoca en algo diferente. Pero ya esas son cuestioncitas que se pueden solucionar al momento. Si ustedes van bien preparados, no tienen por qué temerle miedo a nada de lo que les pregunten. Vamos entonces a continuar con la siguiente parte para que nos pueda dar tiempo. Vamos a los elementos que estén repetidos, los voy a resumir un poco, los voy a saltar un poco, porque vean que estamos hablando de por lo menos 4 autores y ellos coinciden en ciertas cosas tal como ya han visto. Entonces, si me pongo a explicarlos todos en detalle, se nos hacen las 9:30 y vamos por la mitad de la presentación. Entonces, vean que aquí tenemos cosas similares. Por ejemplo, dice, confía en ti. Esto tiene que ver con lo que hablábamos de la parte de demostrar la seguridad. Sé claro al hablar. Aquí estamos hablando de que hay que explicar las cosas en forma concreta y sin darle muchos rodeos. Recuerden que mientras más ustedes hablen acerca de algo, más le abren las ventanas a los jurados para que detecten algún detalle del cual les puedan hacer una pregunta. Traten de ser lo más certeros en las explicaciones que hagan para que no tengan esa oportunidad los jurados de conseguir algún detalle del cual preguntarle. Lo normal es que cada jurado haga por lo menos una pregunta o un comentario. Sé claro al hablar, ya lo dije, vendría arma tu discurso con anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes deberían tener como un esquema o deberían ir repasando qué es lo que van a decir acerca de cada punto. No dejar simplemente un listado de... O sea, ¿cuál sería la diferencia? Y más es esto, yo coloco aquí nada más los 2, 4, 6, 7 cositas de las que voy a hablar, pero no tengo en ninguna parte, aunque sea una porción de la explicación para yo ir practicando. Eso sería problemático porque cada vez que vaya a explicar cambiaría el contenido. En cambio yo tengo de alguna manera un segundo documento donde tengo contenidos, puntos específicos que voy a tratar acerca de cada uno de los aspectos que ustedes tienen en pantalla. Por eso es que ustedes pueden ver muchas veces que si ven las dos clases de los dos grupos son sumamente parecidas. ¿Cuál es la mayor variación? Las preguntas que ustedes hacen, el enfoque que cambia de acuerdo a la participación de ustedes. Pero del resto son prácticamente lo mismo. Otra cosa importante, llevar una copia extra de la tesis. Eso sucedía muchas veces anteriormente, ya ahorita es menos común, pero que el muchacho iba a presentar su tesis, la llevaba en su laptop o en su USB, y cuando llegaba al sitio que lo iba a conectar le decían que tenía virus, que tenía problemas, etcétera, y tenía que estar buscando cómo solucionar. Y esos retrasos les quitan puntos con lo que es el jurado. Lo recomendable es que aparte, por ejemplo, si van a llevar su laptop, tengan una copia en un USB, se la manden a ustedes mismos al correo electrónico, al WhatsApp o algún otro dispositivo, que si falla uno tengan otra opción para recuperar. Si no saben algo, si no están seguros de algo, no vayan a responder por responder. Deben tratar de analizar la manera en la que ustedes van a contestar en ese momento. Creo que más importante que el responder todo en detalle es su capacidad de respuesta real. ¿Qué quiere decir esto? Su capacidad para enfrentar una situación de estrés o de tensión.
Si sale una pregunta, por ejemplo, de un aspecto que no fue abarcado en su tesis y que ustedes no van a poder contestar porque eso no lo estudiaron en ningún momento, ustedes pueden simplemente indicarle al jurado, como les dije anteriormente, eso escapa del alcance que se definió para nuestro estudio. Esperamos que en estudios posteriores pueda ser abarcado ese aspecto. Y continúan con lo que están diciendo. Si les hacen una pregunta que sí está incluida dentro de lo que ustedes estudiaron, no respondan, como dirían por ahí, tirándola a pegar. Si no entendieron bien la pregunta, pidan que se las repitan, que se las parafraseen de otra manera. Esto tiene dos ventajas. Aparte de hacerles entender mejor lo que el jurado quiere que ustedes expliquen, les da un poco más de tiempo para pensar mientras que el jurado está repitiendo la pregunta. Y así pueden dar mayor coherencia a su respuesta. Es como, me parece que yo le pregunto ahorita al señor Apaza, señora Paza, dígame por qué debemos armar el discurso con anticipación. Y entonces resulta ser que él no entendió bien lo que yo he explicado y que está tratando de pensar qué voy a contestar. Entonces él lo que debería decir en ese momento, profesor, ¿podría repetirme la pregunta o planteármela de otra manera? Mientras que yo se la estoy buscando, cómo planteársela de otra manera, él está revisando cómo puede contestar de acuerdo a lo que se dijo. Vean que está ganando tiempo para dar una mejor respuesta. Entonces esa es la idea de ese punto. Y claro, como habíamos dicho anteriormente, hay que conocer la tesis lo mejor posible. Si nosotros no la estudiamos, no le hemos prestado atención a lo que estamos haciendo, sino que la hacemos por hacerla, cuando llegue el momento de defenderla nos va a costar muchísimo trabajo. Esto no debería ser así, a mi criterio, porque recuerden que la tesis es un esfuerzo propio de cada estudiante, lo cual implica que cada uno de ustedes debería tener un conocimiento suficientemente profundo acerca de ella. La tesis debería ser como un hijo de ustedes. Y ustedes no van a decir que conocen más al hijo de la vecina que al hijo de ustedes. Claro está, a menos de que el vecino no se haya enterado y ese también sea de ustedes. A ver si se despiertan. Porque... Puede ser, ingeniero. Él ¿Quién dice que sabe? puede ser que el hijo del vecino sea del viste. Ingeniero, disculpe, y al momento de hacer la exposición, al momento que nos hacen las preguntas, ¿influye algo en la nota si, digamos, el jurado nos hace una pregunta y por X motivo se nos va? Y no tenemos, está implícita en la tesis, pero no recuerdo la respuesta o no, se me nubla en todo caso la respuesta. Sí ¿Influye en la pierdes un nota? puntaje, pero no es tan fuerte dependiendo del caso. Hay que ver la manera en la que tú haces para salir del lío, porque precisamente una cosa importante que verifican ellos, más que el conocimiento, es tu capacidad para afrontar los desafíos. Acuérdate que se supone que el muchacho que está defendiendo la tesis, que va a ser ingeniero, va a ser gerente. Y en muchos momentos un gerente va a tener que afrontar situaciones desconocidas y que él no va a poder explicar. Y va a tener que buscar una manera de salir de ese tipo de atolladeros. Entonces, por eso también es importante la manera en que tú resuelves en ese caso. Entonces, la idea es que si es algo que está en tu tesis, se supone que tú deberías ser capaz de defenderlo. Ya si es algo que está fuera, ya ahí sí escapa de tus posibilidades y si puedes también escapar de responderlo. Pero si está en tu contenido, digamos que no es muy bien visto que tú hayas hecho una tesis sobre, por ejemplo, calidad de servicio y te pregunten cómo influye la satisfacción del cliente en la calidad del servicio, por decir algo, que está en tu tesis reflejado de alguna manera y tú no sepas explicarlo. ¿Qué va a pensar el jurado? Que esa tesis no la hiciste tú, que la compraste, que la mandaste a hacer, etcétera. Entonces, por eso es que es importante la parte dura, la parte de conocimiento. Diga, señor Barriento. No, no sé si puedes iniciarlo. ¿Cómo? Gracias. Bueno, no entendí, pero vamos a seguir. Bueno, otra cosa interesante por aquí es que actualmente, no sé si Telesub lo está haciendo así,
porque no he recibido información, pero muchas universidades están haciendo la sustentación virtual de tesis, donde además de todos los aspectos que ya hemos nombrado previamente, hay que tomar en cuenta algunos aspectos adicionales propios de ese sistema. En primer lugar, tenemos algunos aspectos en cuanto al entorno. Debemos, antes de la tesis, probar bien los dispositivos que vamos a usar. El micrófono, la cámara, el computador, etcétera, así como asegurarnos de que la conexión esté funcionando correctamente. Aunque anteriormente ustedes hayan realizado, vean por ejemplo, clases virtuales, etcétera, a distancia debido a la pandemia, deben asegurarse que para el día de la tesis todo funciona correctamente. Deben cuidar también lo que es la parte de la iluminación y el encuadre de la cámara, ya que recuerden que en ese caso no va a ser el profesor el protagonista de esa actividad, sino van a hacerlo ustedes. Todas estas cosas son evaluables por el jurado. Por otra parte, deben escoger un espacio adecuado que resulte lo más neutro posible. Si están, por ejemplo, en su habitación, es conveniente que no muestren ningún tipo de elemento que inspire poca seriedad. Vamos a seguir echándole broma a Kevin, porque yo sé que Kevin aguanta. Kevin es buena gente, aguanta que uno le eche broma. Imaginemos que Kevin vaya a hacer la exposición de la tesis en su habitación, y cuando el jurado vaya a empezar a ver la tesis, resulta que a la espalda de él hay un calendario con una chica prácticamente sin ropa, que él se le olvidó que estaba allí y empezó a hacer su tesis. Entonces esos son puntos menos para él, porque eso refleja poca seriedad, poca preparación del espacio. Profe, eso también es para el delegado, profesora. Me encanta eso. Yo digo Kevin porque yo sé que Kevin es bastante echador de broma. El delegado también me imagino que puede tener su corazoncito, así que no me meto en esos líos. Bueno, continuamos entonces. Deben evitar, por ejemplo, afiches, sea de lo que sea, fotos familiares, objetos decorativos muy llamativos. En el caso de las chicas, peluches, flores, todo ese tipo de elementos hay que minimizarlos para que el espacio elegido transmita la máxima seriedad y neutralidad posible. Es recomendable que no sea en sí una habitación, sino una sala o un estudio. En caso de que no sea posible lograr demasiada privacidad o de que los objetos no se puedan mover, pueden colocar una cortina detrás de ustedes y activar algún fondo virtual de esos que tienen disponibles. Asegúrense también que el lugar que ustedes escojan para esa defensa esté en lo posible libre de ruidos y de distracciones como el paso de las personas. Ustedes saben que se hicieron muy famosos en internet esos videos donde, por ejemplo, el profesor está dando clase y de repente sale la esposa en toalla del baño. Entonces son situaciones que ustedes deben procurar que no se les vayan a presentar. ¿Son posibles? Sí, pero no son para nada recomendables y son bastante evitables. Ahora bien, desde el punto de vista del tesista, como ya se les dijo, practiquen frente al computador lo más que puedan. No es que van a tratar así como hacen a veces con el examen, que quieren presentar un examen de 1 hora en 10 minutos y sin haber estudiado. Recuerden que los jurados de la tesis son bastante más estrictos que los profesores normales. Así que debemos asegurarnos, así como nos aseguramos de que los equipos y los dispositivos no fallen, debemos asegurarnos también de que nosotros mismos tampoco vayamos a fallar. Recuerden que el Ajá, dígame. Una consulta. Bueno, yo llevé en el mes de febrero un taller, ¿no? Con una psicóloga de Telesur. Bueno, ella expresó en ese momento que justamente hablábamos del tema, ¿no? De ahora para sustentar tesis y eso, ¿no? Ella dijo, y bueno, y ella se presentó y dijo, bueno, por ejemplo, en mi caso, dijo,
yo para nosotros, como soy una representante de Telesur, tengo en mi carpeta y estaba, ¿no? Una bandera de Perú, una bandera de Telesur y el fondo debe ser blanco, dijo. Y incluso yo no los parámetros, debe ser enfocada desde la parte del pecho hacia arriba, Ujú. ¿no? ¿Existe algún tipo de esos parámetros para los alumnos en el momento Realmente no hay el parámetro, digamos que obligatorio, pero sí es recomendable. Es Ya, ya. decir, Ajá. no hay la imposición estricta para el alumno por el mismo hecho de que son alumnos, de que ellos no pueden forzarlos a que ustedes, por ejemplo, consigan un banner y lo pongan con el logo de Telesub, etcétera. Eso es para cuestiones solamente institucionales. Pero sí es recomendable que tengan, digamos que un fondo unicolor, que cuando vayan a hacer su presentación tengan por lo menos la parte de arriba del terno con la camisa y la corbata, que tengan, que la cámara vaya desde un poco más abajo de los hombros hacia arriba, que no se vea tanto la parte de abajo, o sea, un buen encuadre como les dije anteriormente. Claro, claro, a eso me refería. De repente hay algún, no Repito, no sé, es obligatorio, pero no, sí, ¿cómo es? Sí tiene valor, por decirlo de alguna manera. se Sí toma lo en toman cuenta en para, ¿no? cuenta. No va a Ah, perder qué muchos perfecto. puntos por eso, pero sí lo toman en cuenta. Es como que Claro, imagínate que el alumno vaya a presentar la tesis y se vaya con una ropa casual. No se lo claro. pueden impedir porque digamos que no hay ninguna cuestión que yo sepa que legalmente que prohíba que el alumno vaya con la vestimenta, a menos de que la universidad tenga una normativa específica que tienen que ir con ropa formal. Eso es, esa era mi pregunta, profesor. Si hay alguna normativa, esa era la pregunta. Digamos que creo que no la hay, pero es una costumbre. Claro, pero igual El le sentido común, agradecemos, pues, igual le agradecemos, ¿no? común Porque para presentarte a un jurado. Sí, no, es como que tú te vas a Es que lo presentar a mejor pedir un posible. Si trabajo vas en a una empresa presentarte, y te vas a ir en franela y en pantalón lógico. corto, imagínate. claro, Entonces, claro, pero igual le agradecemos porque usted sabe que cada punto nos vale ahí sí, en los. sí. Se supone que usted tiene que acumular un puntaje mínimo para poder aprobar y digamos que el 50% es contenido y el 50% son ese resto de elementos más subjetivos. Por eso, ahí ¿no? el querer Profe, aclarar bien, uno porque puede cada hacer punto. exposición frente a un escritorio, sentado frente a un escritorio. Ujú. Claro, si es virtual, O sí. puede uno, o Si sea, no hay es, problema que se enfoque el escritorio y ahí estén las cosas, los no, equipos que uno en quiera ese caso tiene que demostrar o verse su controlar, cara. ¿no? No puede verse solamente las cosas del escritorio, tiene que verse su cara. En todo momento o en algún momento se puede presentar solamente el equipo o lo que uno va a demostrar en la tesis. Digamos que ahí ustedes tienen que abrir como pase la mayoría de las clases, ponen su diapositiva activa y está en un cuadrito pequeño en una esquina. La imagen de ustedes debería mantenerse en todo momento. Oh, ya, ya, ya. Excelente, profe. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Vean que hay algunos tipos de habilidades que son de gran importancia al momento de la sustentación. Tenemos por una parte lo que llaman habilidades duras, que son aquellas que están relacionadas con el conocimiento académico curricular que ustedes han acumulado durante sus estudios. Es decir, la parte teórica, vamos a llamarlo de alguna manera. Mientras que tenemos también una serie de habilidades blandas, que son el resultado de una combinación de elementos sociales, de comunicación, etcétera, que van a terminar dándole vida a esa presentación. Si al presentar la tesis solamente utilizáramos habilidades duras, sería tremendamente aburrido, tremendamente incompleta esa presentación. Vean que muchas veces esa chispa del tesista le hace ganar puntos y le hace resolver de mejor manera las situaciones. Dentro de estas habilidades blandas, inclusive a nivel de empresas cuando ustedes van a trabajar, aquí tenemos una serie de elementos que son bastante buscados a ese respecto.
vean que tenemos en primer lugar la escucha activa, que consiste en saber oír a los demás. Recuerden que la persona generalmente se considera más sabia cuando es capaz de escuchar a los demás y guardar silencio. Allí estás acumulando conocimiento, estás procurando entender lo que vas a hacer. En segundo lugar, tenemos la creatividad, que es la capacidad para buscar soluciones originales ante situaciones inesperadas. Tenemos también la facilidad de comunicación, que es la habilidad para dar a conocer tus ideas a otros. Vean que sería el complemento de la parte de la escucha activa. Debemos saber tanto escuchar como explicar nuestras ideas para poder ser entendidos correctamente. En este caso hay que escuchar con mucho cuidado las opiniones, los criterios, las preguntas de los jurados. Como se decía al principio, sin demostrar timidez, pero tampoco siendo altaneros. Profe, dígame. En esas comunicación o lo que te informa el jurado, ¿uno puede hacer anotaciones? Generalmente no, porque se supone que tú estás prácticamente de pie explicando lo que vas a explicar, no tienes a la mano ningún tipo de elementos, sino el señalador. Se supone de repente son 2 o 3 preguntas que te hacen, ¿no? En una sola. Ve, lo que pasa es lo siguiente. Ellos deberían hacerte las preguntas que sean independientes. Si son 2 preguntas, te dicen, en primer lugar, me gustaría que me explicaras tal cosa. Y cuando tú terminas, además de lo que ya te pregunté, necesito también que me aclares tal aspecto. No deberían decirte 2 preguntas a la vez generalmente. Lo más común es que cada jurado, dependiendo de su área de experticia, te haga una pregunta. Por ejemplo, el que es metodológico, te pregunte acerca del método que tú utilizaste. El que es temático, te pregunte algo acerca del contenido. Y el tercer jurado, que vamos a decir que es la autoridad, el mediador, te pregunte algo de carácter general. Entonces, en ese punto, hay que saber primero escuchar bien lo que te están preguntando y después tener la sabiduría para contestar correctamente. Ok, profe, gracias. Profe, una preguntita. Ajá. ¿Y ahí cuando estamos en el jurado se puede grabar, profe? ¿O alguien que lo puede grabar? Si lo puede grabar algún familiar que esté presente o algo, no sería problema. Y si lo están haciendo por internet, ustedes pueden, así como hago yo, vean que ustedes tienen su grabación de Telesub, más la grabación que yo hago aparte. Si es una presentación virtual, es sumamente fácil grabarla. Lo graban como recuerdo. Inclusive en Venezuela tienen por costumbre que tienen un personal contratado que se encarga de grabar esas defensas de tesis y después se las revende a la familia. Entonces, eso se da en todos sitios, profe. Sí. Aquí no, como repito, yo no he entrado todavía a una defensa de tesis aquí en Telesub porque la cuestión de la pandemia iba a entrar a una y empezó la pandemia en cuestión y no tuve la oportunidad. Pero me imagino que es muy similar a la de que hacen en cualquier parte del mundo. Profe, no le enseñe esas cosas a Paul, profesor, porque él todo lo ve de negocio. Ah, bueno. A mí me han dicho que el que veía todo como negocio era Gibaja, pero que llegaba entonces, hacía grabación de las clases y después cobraba a los muchachos por ¿cómo es? Por darles el link. Agustín graba otra cosa, el caficho. Mira, el que se ríe solo de su maldad se acuerda. Bueno, vamos a seguir por aquí, muchachos, para que nos alcance el tiempo y llegar hasta el final. Vean que llevamos apenas 10 diapositivas y ya llevamos 1 hora en esto. Vamos a terminar con esta diapositiva, hacemos 5 minutos de descanso y seguimos con lo que falta. Ya la siguiente parte es mucho más corta. Aquí vean que aparecen nuevamente elementos que ya hemos visto, como la inteligencia emocional. Aparece la adaptación al cambio. Fíjense que hay que saber que vivimos en un mundo bastante dinámico y en permanente evolución, lo cual nos obliga a ser flexibles en cuanto a lo que estamos planteando. Si, por ejemplo, en el momento que tú estás haciendo tu tesis,
había cierto conocimiento, cierta idea y después cambió durante su tiempo de construcción, tú debes saber decirle al profesor, lo que pasa es que eso cambió posteriormente, por lo cual no fue considerado para lo que se está haciendo. Simplemente con eso podrías salir de esa situación. La seguridad personal, que es importantísimo, que ya la dijimos. La asertividad, que quiere decir que debemos tolerar a los demás. No es que porque, por ejemplo, un jurado tenga un punto de vista diferente acerca del caso que no sea el nuestro, nosotros nos vamos a molestar, como me recuerdo yo que lo vi pasar a un alumno en posgrado, que como él hizo su tesis, él tenía un punto de vista sobre el asunto y la profesora tenía otro, al final se molestó y abandonó el curso ya a punto de graduarse, faltando 15 días. Entonces lo tuvo que repetir de nuevo a los 6 meses. Entonces vean todo lo que perdió por una tontería, por una falta de tolerancia. Recuerden que vivimos en un mundo globalizado donde cada persona tiene conocimiento y tiene su propia forma de pensar. Debemos tener una actitud bastante positiva, no debemos pensar que nos va a salir todo mal, que no sé qué, porque eso lo que atrae es al desastre. Debemos tener una buena educación, una buena cultura al momento de hacer debemos usar palabras amables, palabras adecuadas, evitarse, sobre todo en la construcción de diapositivas, evitar las abreviaturas, que eso no le gusta al jurado generalmente, palabras, o sea, un lenguaje lo más elegante posible. Y un espíritu de servicio. Recuerden que nosotros, a pesar de que están estudiando para ser gerente, para ser jefe, ustedes, al igual que sus trabajadores, vienen de ser estudiantes muchas veces. Así que cuando estén ante el jurado, no le tengan miedo realmente a esas personas, ni tampoco intenten de verse ustedes mismos como superiores. Todos somos iguales, muchachos. Así que no hay que temerle a lo que vamos a enfrentar. Vamos aquí a dar el descanso, 5 minuticos, y volvemos a las 8:25 exactamente. Ok, profe.